¿Qué tal? Muy buenos días. Pues bueno, inicio esta mañana. Muchas cosas que decir después del día que se vivió ayer. Dos temas que son los que dominaban la opinión pública, son dos temas que seguramente le van a pegar a nuestro país. Veremos qué resulta. Todavía faltará mucho camino por recorrer, pero bueno, son dos temas que van a impactar en el futuro inmediato de nuestro país. Por un lado, la decisión en la Suprema Corte de no poder invalidar la reforma judicial, un ministro que se dobla, un ministro que señala que no va acompañando a la mayoría que se había conformado de ministras y ministros en un sentido de defender a la Constitución. Y por otro lado, la elección en Estados Unidos, donde ya como a las 2, 3 de la mañana ya era muy claro que el ganador es Donald Trump. Algo que se esperaba, pero tal vez no con esta contundencia como se presentó la elección. Pero bueno, son de las cosas que vamos a comentar hoy, porque es lo que hay. Le agradezco mucho suscribirse a este canal de YouTube. Estamos haciendo un enorme esfuerzo, estamos haciendo la manera de ir creciendo. Ya tenemos la posibilidad de hacer transmisiones en vivo, pero todavía lo seguimos mejorando. Vamos a ver cómo marcha todo esto y pues ya lo estaremos compartiendo con ustedes. Pues bueno, la Suprema Corte desde muy temprano se integró, se reunió una cantidad importante de ciudadanos, sobre todo ciudadanos, empleados del Poder Judicial, sí, algunos activistas políticos convocados por el Frente Cívico Nacional. Por ahí estuvo Xóchitl Gálvez, por ahí estuvo Margarita Zavala, en fin, algunos personajes de la política, Fernando Belaúnde, Guadalupe Acosta Naranjo, algunos integrantes de la clase política, que es a la que le toca cargar con la derrota de todo esto. Y pues bueno, se integraron a las consignas, a los gritos, a la solicitud, a la exigencia que aguantara la Suprema Corte. No pasó mucho para que el ministro Pérez Dayán fue el encargado de decir propiamente una cosa. Esto que pretenden hacer es una ocurrencia o es una barbaridad, es una barbarie constitucional y no podemos combatir una barbarie constitucional a otra barbarie constitucional, que fue el problema que tenían con respecto a, pues, ¿cómo decirlo? Pues a este tema de una reforma constitucional hecha con las patas, ¿no? Entonces, pues desde ahí lo posicionó. La gente que escuchaba, que veía la transmisión, se enfadó, dijo, no es posible que esté haciendo esto este tipo, es un traidor. Y de ahí a esperar los posicionamientos. Se dio un debate muy amplio, yo estuve escuchándolo por horas, el debate entre los ministros de la Suprema Corte. Y pues bueno, llamativo, atractivo, en los conceptos, algo que muchos desconocemos. Y eso que a muchos nos gusta la política, pero de verdad que unos conceptos de saber, pues, el por qué ha sido un error, por qué ha sido un agravio a la Constitución y a los derechos de todos los mexicanos, esto que hicieron los morenistas. Pues hay unas cláusulas, señalan, que algunos le decían pétreas, otras que son clásicas, fundamentales, intocables, unos artículos de la Constitución intocables que no deberían de tocarse porque es propiamente el espíritu de los constituyentes cuando se conformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la ley suprema que nos rige a todos. Por otro lado, pues bueno, saber bien a bien esta idea de si podría o no la Suprema Corte de Justicia de la Nación impedir que se modifique, y los conceptos que decían sí se puede modificar y lo hacen continuamente. Han hecho muchos ajustes a la Constitución, pero no en el sentido de las cláusulas fundamentales, ¿no? Y aquí es donde dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, están metiéndose a otro poder, y ese es el impedimento. Lo están reformando sin consulta, sin acuerdo, sin orientación jurídica, y lo que está previéndose es que esto salga con las patas.
Ese era en esencia el debate. Las ministras cuatroteras, las ministras morenistas no hablaban a la Suprema Corte, hablaban a su público, porque de ahí agarran sus videos y dicen, miren cómo le enmienda la cara, las líneas Lenia Batres a los ministros, miren a la ministra Loretta Ortiz, qué conceptos tan preclaros, etcétera. Es propaganda. Las tres están más que anotadas para ser integrantes nuevamente de la Suprema Corte. Van a contar con el apoyo de la clase morenista, del partido morenista, en algo que es un asco. Se criticaba que los integrantes de la Suprema Corte pues pertenecían a algún partido, tenían un acuerdo con algún partido, y eso, pues bueno, eran acuerdos entre partidos que decían, tú nombra a un ministro y yo nombro al otro. Se buscaba un equilibrio, se buscaba una negociación, ¿no? Ahora de plano todos los que quieran llegar pueden ser morenistas y nadie dice nada, y nadie se preocupa, y nadie se altera de esa situación, ¿no? Lo cual me parece lamentable que estemos en ese sentido. Ya lo han vivido en otros países, ya lo acaba de vivir hace 1 año, 2 años Nicaragua, ya lo ha vivido Venezuela por muchos años, ya lo intentaron en Bolivia también, en el cual llegan los populismos, los gobiernos populistas y se amachan y dicen, esta es nuestra y aquí podemos hacer lo que queramos, y la ley no es la ley lo que a mí me conviene. De esa manera pues es que funcionan los regímenes totalitarios, los regímenes populistas, y hacia allá va este país. Al momento en el cual se entrampa el tema de si que podían avanzar en la discusión de fondo, ni siquiera llegaron al fondo del tema, sino que dijeron 4 ministros, no vamos por la legalidad de esto, y en ese momento valió cacahuate, porque la ley anterior señalaba que para invalidar una reforma tendrían que ser 8 votos y no los alcanzaron. El ministro Pérez Dayán fue el que se dobló. El ministro Pérez Dayán dijo, pues no voy con esta decisión, y en ese momento se sabía que la votación estaba perdida. Salieron muchos comentarios después, ¿no? Se habla de la trayectoria de Pérez Dayán, que en algún momento es así su actuar. Aun y cuando ha dicho voy a votar en un sentido, termina votando en el sentido contrario. Aun y cuando sostiene una posición, al rato vota en contrario. Es un ministro que ha tenido fama de ser cambiante en decisiones trascendentales para el país. ¿Qué lo forzó? Pues bueno, no se sabe, aunque hoy en la columna del Excelsior, Pancho Garfia señala que hubo un desayuno con los 8 ministros rebeldes y Adán Augusto López Hernández, que se ha especializado en ser el operador de la cañería de los cambios políticos en este país, ¿no? En un sentido. En otro sentido, se filtraron ciertas acusaciones en el cual decía que estaba por iniciarse un proceso contra él por acoso sexual. Un ministro polémico que asistía a las carreras de la Fórmula 1, señalado por Andrés Manuel López Obrador de ser un corrupto, de que entraba a esas carreras de autos y después salía con relojes Rolex de 2 millones de pesos en la muñeca. Pérez Dayán había en algún momento hablado de que el fracaso del gobierno de López Obrador se lo querían achacar a la Suprema Corte y que no era correcto. En fin, se tuvieron su entre unos y otros, ¿no? Incluso señalado Pérez Dayán por haberle dado un amparo, haber votado a favor de un amparo para invalidar ciertas normas del Plan B con respecto al INE. Si recuerda usted todo esto que se dio en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pues bueno, ahí estuvo también Pérez Dayán señalado, y también señalado Pérez Dayán por haber avalado un amparo a Ricardo Salinas Pliego. En fin, esa persona es la que ahora tienen de su lado los morenistas, y ayer le salieron a aplaudir, porque así son los morenistas. Yunes era pederasta, corrupto, tranza, vividor, desgraciado y maldito, hasta que se volteó al lado morenista y ya es puro y santo. Pérez Dayán era un corrupto, vendido, protector de potentados, oligarca, tranza, fifí, hasta que ayer les dio el voto que necesitaban para
que continuara la reforma judicial. Y ahora lo raro, y así se da, que se ha popularizado como un sinónimo. Ser traidor es ser un Yunes, ¿no? Ser traidor, un cobarde, es hacer un Yunes. Se ha quedado como tal el apellido Yunes como elemento de vergüenza, de traición, de desleal, de cobarde, de miedoso, ¿no? De vendido. El apellido Yunes ha quedado así marcado y es lo que se señala en las columnas de hoy. Loret de Mola sobre todo lo pone, ¿no?, en ese sentido. Pero bueno, veremos a partir de ahora qué se da, porque lo que ha quedado claro es que los morenistas fueron por el poder, los morenistas entraron a tener todo el poder y ahora tienen todo el poder y lo van a tener y lo van a ejercer con los jueces, magistrados y la Suprema Corte. No para proteger al pueblo. No piense usted que a partir de ahora los jueces van a ser más ágiles, los jueces van a ser más honestos, los jueces van a estar especializados. Se vienen años terribles en el tema de aplicación de justicia. Y el tema de aplicación de justicia no inicia con un juez. Ahí queda en algún momento de tomar una decisión en favor del ciudadano o en contra de alguien. Pero todo inicia desde los ministerios públicos, desde las fiscalías, desde ahí inicia todo este problema de aplicación de justicia. Si usted, por ejemplo, tiene confianza en ir a denunciar un delito, y la persona que cometió el delito, el que le asaltó, por ejemplo, lo tiene ahí enfrente, y sabe su domicilio, y sabe por dónde camina, y ahí lo tiene, y lo están conociendo, ahí empieza todo. Y los delincuentes vinculados a las fiscalías, a los policías, ahí van a estar. Esos no se votan, esos no se cambian, esos van a estar ahí y ahí lo vamos a estar padeciendo. El tema es que ellos, los morenistas, buscaron protegerse, buscaron golpear al Poder Judicial para que no avanzara ninguna causa en contra de la corrupción, las ocurrencias, las ilegalidades, las tranzas, de los negocios de los morenistas. Y ahora van por el segundo paso, que es destruir el INAI, ¿no? Lo van a destruir, lo van a desaparecer, ya no se van a sentir con la obligación de darnos la información de dónde están aplicando los recursos públicos, de a quién le dieron el contrato, de por qué está el sobrecosto, por qué hubo fallas en el proyecto, por qué lo cobraron 2 veces, por qué beneficiaron a sus cuates, etcétera. Ahí es donde está el grave problema de la corrupción, que es mentira, que la vinieron a combatir, la vinieron a negociar, a administrar ellos. Y después van a ir por el INE, porque pueden hacerlo. Tienen la mayoría, ya no se va a poder echar abajo el que capturen al Instituto Nacional Electoral y las elecciones sean al modo morenista. Así. Hacia allá vamos. Esos son los caminos a seguir. Y el siguiente paso del manual populista, del manual de la dictadura, es los medios de comunicación. Quitarle las concesiones a las televisoras nacionales y apañarse ellos el medio de comunicación, censurar, perseguir, encarcelar a periodistas. Que ya sería la parte, digamos, para concluir el régimen que quieren instalar. Yo le digo hoy que nada me gustará más que equivocarme. Nada me va a gustar más que equivocarme. Que decir, che Jorge, estabas exagerando, ya ves, vivimos en la prosperidad, eso es el paraíso, México es próspero. Nada me va a dar más gusto que equivocarme. Pero como los escuchamos desde hace años, como los vemos que actúan y como estamos comprobando que están vinculados al narcotráfico, que están vinculados a los delincuentes, que protegen a los delincuentes para que puedan en algún momento tener el control político de los municipios, de las rancherías, de los ejidos, de los estados, pues no hay mucho que esperar. Veremos, ojalá me equivoque. Por otro lado, la nota importante pues es Donald Trump. Donald Trump que arrasó, no solamente ganó, arrasó de manera sorpresiva.
Y es para que veamos que en algún momento se quiere poner como un modelo de democracia y de libertad, pues Donald Trump es un posible delincuente. Es una persona a la cual se le ha señalado de tocarle las partes íntimas a las mujeres, de ser misógino, de ser corrupto, de ser mentiroso, de no pagar impuestos, de intentar amotinarse para arrebatar el poder, de convocar a sus seguidores para la desobediencia civil, mentir en campaña, ¿no? Inventarse 1000 cosas en campaña, mintiendo para generar popularidad. Le resultó, y el señor será presidente de Estados Unidos otra vez. Es la primera ocasión que un expresidente se va sin poderse reelegir y regresa después de 4 años. ¿Qué es lo que venga? No sabemos. De entrada, en campaña, la publicidad que emitía era: vamos a cerrar la frontera y vamos a ponernos duros con México. No queremos aquí más cubanos ni venezolanos. No queremos que estén mandando delincuentes a nuestro país. Lo segundo, dijo: voy a deportar a todos los que sean ilegales y que puedan estorbar en la economía de los estados, tal como lo hicieron en Florida, que ahorita están padeciendo la falta de mano de obra extranjera, y la amenaza latente de separar familias, ¿no? Ha sido una persona que ha tenido muy clara su publicidad, su campaña, su propaganda, en términos del odio, del rencor, de explotar el enojo de la gente por la mala marcha de la economía y culpando a los migrantes. Así que bueno, y el tercer punto fue: pues vamos a arreglar el tema de los narcotraficantes y que no se pongan a protegerlos en México. Vamos a ver si esto avanza. De entrada, pues resulta patético, ¿no?, que en algún momento en este país, en México, haya supuestos demócratas y supuestos liberales que están felices, que están pidiendo ahora que Trump intervenga. Están pidiendo ahora que Trump recupere, ¿no?, y que vaya bajo la agenda woke, como le llaman, que va en términos de la inclusión, la diversidad, la tolerancia, los derechos de las lesbianas, los gays, de las mujeres, el aborto, los transexuales, los tratamientos para cambiar de sexo, etc. A mí me parece que es lamentable que haya varios, por ejemplo, tumbaburros, señor Verástegui, algunos líderes de opinión, algunos tuiteros, algunas personas influencers en ese sentido. México es una cosa, Estados Unidos es otra cosa completamente. Yo sí comparto algunos valores cristianos, valores tradicionales, conservadores, sí, pero yo también creo, como demócrata, que en algún momento los avances que existen en favor de las minorías deben mantenerse, aunque no esté de acuerdo con muchas. Eso sí se lo digo, hay cosas en las cuales no estoy de acuerdo, pero se debe avanzar en esos términos de respeto a las minorías, de respeto, inclusión, tolerancia, diversidad, respetarlo. Cómo actúen las minorías, cómo actúen las feministas radicales, cómo actúen los grupos minoritarios, etcétera, eso ya es un segundo debate. Pero en el primer debate debe respetarse esto. Y estas personas están aplaudiendo que la agenda de Donald Trump, por ejemplo, con los jueces que él nombró, pues echaron abajo el derecho al aborto, que tiene que regularse ahora, tiene que pelearse en muchos estados de Estados Unidos, ¿no? En fin, por un tema nada más, ¿no? Ya veremos. Aquí quienes intervinieron, mire, creció muchísimo el voto latino. El voto latino le dio muchísimo respaldo a Donald Trump, no la mayoría, pero sí creció. Se calcula por los analistas por lo menos en un 25% el voto latino a favor de Donald Trump. Y eso tiene que ver con la nueva generación de latinos que se sienten y son norteamericanos, que ellos piensan en sus problemas, en su país, porque ellos nacieron allá.
y no se ponen a pensar en los problemas de otros países, diciendo, sí, tú serás mi hermano, mi primo, mi cuate, mi carnal, mi compañero de trabajo, pero tú eres latino ilegal y yo soy latino de aquí. Y entonces, pues tú ráscate con tus uñas. Ya veremos todas estas redes morenistas que sobreviven, trabajan, se mueven en Estados Unidos, cuando los empiezan a deportar y que vengan al paraíso que es México actualmente, donde hay paz, seguridad, tranquilidad, prosperidad. Ya veremos si van a seguirle aplaudiendo, porque es bien fácil aplaudir desde fuera del país, diciendo, ¿cómo es posible que no traguen ustedes a Obrador? ¿Cómo no quieren a Sheinbaum? ¿Por qué le dices presirvienta? ¿Por qué le dices imbécil? Cuando estén acá, pues lo van a comprobar. Tristemente, así estamos. Pues bueno, Donald Trump nos mete en un brete. No hubo el repunte en la moneda, en el dólar, relación con el peso, que se esperaba o que se temía que se fuera a disparar. No se dio. Pero, pues bueno, en algún momento se espera, se teme que esto vaya a afectar la economía. Sobre todo también que otro de los puntos de la agenda de Donald Trump fue el sancionar con aranceles los productos chinos. Se dice que han estado metiendo componentes chinos en los autos que se fabrican aquí en México y que van al mercado de Estados Unidos, lo cual pues Donald Trump dice que no está de acuerdo. El tema de los autos eléctricos, el tema de la inversión china en este movimiento que ha intentado en algún momento Andrés Manuel López Obrador y Sheinbaum con menor intensidad de irse hacia el eje a favor de la inversión de los chinos, y el posible cierre de fronteras, el posible cargo de aranceles a los productos mexicanos, la posible relocalización de empresas que están en la frontera de México, en Ciudad Juárez, en Tijuana, en Saltillo, para moverlos hacia Estados Unidos, y lo cual sería un golpe terrible. Prometió también revisar el tema del Tratado de Libre Comercio, y eso es parte de lo que nos pega a los mexicanos terriblemente. Hoy, ¿qué dijo la presirvienta Claudia Sheinbaum al arrancar? Dijo, estoy feliz. La reforma judicial ha avanzado sin problemas, esto ya quedó, ya entraron en razón, ganó el pueblo de México. No es así. Y por otro lado, el tema de Donald Trump, decir a los compatriotas, decirles que no teman, que siempre salimos adelante. Pues sí, hemos aguantado crisis, hemos aguantado temblores, terremotos, hemos aguantado muchas cosas, pero pues habrá que ver si eso van a aplaudir ahora que tengan el poder los republicanos en Estados Unidos y nos cierren la frontera o nos sancionen y le peguen a nuestra economía. En fin, no por menos importante, la violencia continúa, terriblemente continúa. Dos mujeres del movimiento unificador Triqui en Oaxaca fueron asesinadas en Oaxaca, cuando circulaban en un taxi. El varón que las acompañaba sobrevivió, las dos mujeres fueron ejecutadas en ese taxi. Violencia en varias partes del país, tristemente, feminicidios, circulan imágenes de un joven que golpeó, estudiante de medicina, que golpea a su novia en un Halloween. Se puso borracho y la golpea. Esto es del norte del país. Circulan imágenes también de un otro joven que asesina a su esposa y al bebé que llevaba en el vientre en Chiapas. Varios casos de feminicidios, varios casos de ejecuciones. Esta activista ambientalista en Oaxaca que sigue sin aparecer, Sandra sigue sin aparecer. Y así seguimos en este país con la violencia en Sinaloa arraigada, con los problemas que tenemos graves problemas en el tema de inseguridad, de violencia. Pues ahí seguimos. Mientras tanto, la presirvienta feliz porque ya tienen a la Suprema Corte agarrada de los pelos y van a tener a jueces y magistrados a modo, después de una campaña escondida e ilegal morenista, con el INE ya empinado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya cooptado, y los ministros pues ya divididos y con no mayoría, pero sí que no puedan tener la mayoría que se requiere para pararlos.
Así estamos. Ese es el país que nos cargamos. Espero que usted esté bien, espero que vayamos saliendo adelante y que creamos que es posible construir otras opciones, porque desafortunadamente hoy sí algo brilla por la ausencia, es la oposición organizada. Tenga usted excelente día. Le agradezco mucho compartir el video. Mi nombre es Jorge Luis Torres Marcos. Que Dios nos bendiga a todos y nos vemos Dios mediante el día de mañana. Gracias y hasta pronto.